Hola muchachos, bienvenidos a otro episodio de Aprendiendo con Mr. López. Hoy vamos a hablar de un problema recurrente en los botes que yo considero que es la vida del bote depende de la corrosión, de cuánto o no esté afectado mi bote por la corrosión. Les cuento que un bote se puede echar a perder sencillamente porque la corrosión le cogió ventaja y ya no hay manera de tenerlo limpio. Pero en este corto video les voy a explicar tres causas muy comunes que hacen que la corrosión arranque, avance y sea imposible detenerla. Y unos pequeños factores que hacen que la corrosión avance silenciosamente, despacio pero silenciosamente. Vamos a analizar los tres factores importantes que hay para mantener un bote en buenas condiciones, para mantener un bote limpio y para mantener un bote sano. El factor número uno es la selección de un hardware y de unas aleaciones y de unos metales apropiados para el bote. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos fabricantes, muchos técnicos, muchos ingenieros usan metales y aleaciones que no son de grado marino. Usan hardware que no es de grado marino. Usan tornillos, usan arandelas, usan brackets, soportes, fabricados en materiales que no son de grado marino. En el curso de Marine Corrosion vamos a aprender que hay aleaciones ferrosas y aleaciones no ferrosas. Y hay aleaciones ferrosas de grado marino, que son bienvenidas en la construcción de un bote, en la reparación de un bote, como son las series 300 de los aceros inoxidables, el 304, el 306, el 304L, el 306L, y aleaciones no ferrosas, muchas de ellas como el Mibral, como el Aqualoy, como el Naval Bronze, como el Tobin Bronze, todas ellas, el Silicon Bronze, todas ellas son aleaciones no ferrosas, no basadas en hierro y que son excelentes para uso en grado marino. Se debe comprar la tornillería, se debe comprar el hardware, se deben fabricar los brackets única y exclusivamente con materiales de grado marino. En mi curso de Marine Corrosion les enseño cómo seleccionar esos materiales y en qué caso van unos y en qué caso van otros. Entonces, número uno es que utilizan hardware y utilizan materiales no aceptados para uso de grado marino. Esa es la número uno. Entonces usted puede ver un ejemplo muy sencillo, una plataforma de una escalera, un garage door, en donde las bisagras y los soportes están bien construidos en aceros de grado marino, pero la tornillería no lo está, y ahí arranca la corrosión, termina atacando todo, inclusive la fibra de vidrio. Eso es un punto que es muy común, que se utiliza hardware, que se utiliza material que no es de grado marino, y ahí arranca la destrucción de su bote. Esa es la número uno. La número dos es que no hay un buen sistema de aterrizaje. El bote no tiene un buen bonding system, y por supuesto, si no tiene un bonding system, no tiene unos ánodos de sacrificio bien seleccionados, y por supuesto el sistema de aterrizaje es pésimo. El bonding es el sistema de sujeción, el sistema de puesta a tierra, el lazo a tierra de su bote. Bueno, pues eso tiene una manera de hacerlo y tiene unas consideraciones especiales cuando se haga. Lo mismo la selección de los ánodos de sacrificio. Utilizaremos mi tabla creada para la selección de ánodos de sacrificio. Dependen de muchas cosas. Dependen del material del casco. Dependen del tipo de agua en donde el bote vive. Dependen del tipo de motor, si es inboard o fuera de borda. Bueno, con todos estos factores se seleccionan los ánodos de sacrificio apropiados, ya sea en zinc o en magnesio o en aluminio. Eso lo aprenderemos cuando aprendamos a usar las tablas de selección de ánodos de sacrificio. Entonces, un buen bonding y un buen grounding system en mi bote, un buen sistema de aterrizaje en mi bote. Esa es la segunda y muy importante. Y la tercera, que es fundamental, es los drenajes de corriente, los liqueos de corriente.
Cuando en mi bote hay corrientes parásitas liqueando por ahí y corriendo silenciosamente, ¿qué pasa con esas corrientes? Bueno, en el curso de Marine Electricity y en el de corrosión, enseñamos que esas corrientes parásitas aceleran el fenómeno de corrosión galvánica entre dos metales, especialmente cuando están juntos en un medio marino, creando electrólisis. El metal más noble, el metal con más electronegatividad, termina comiéndose al metal menos noble, al metal con menos electronegatividad, y termina perforándolo, lo que llamamos speeding corrosion. Y bueno, pues este y otros fenómenos los estudiaremos en el libro de Marine Corrosion y analizaremos tres métodos para descubrir si hay liqueos de corriente. El método de los voltios, el método de los amperios y el método de los ohms. Con cualquiera de ellos, junto con otras estrategias como el Silver Chlorine Electrode, la prueba del Silver Chlorine Electrode, en donde introduciremos este electrodo en el agua y haremos lecturas de voltaje para mirar si el aterrizaje de su bote es adecuado. Ese es otro. Y otro es que con el Sure Test, con este equipo, haremos mediciones internamente en los outlets, en las tomas de corriente y en el pedestal, y miraremos si el alambrado de su bote está bien hecho, si el cableado de su bote está bien hecho. Bueno, de esta manera y adicionando amperímetros en el panel de corriente alterna y en el panel de corriente directa, también detectaremos si tenemos pequeñas corrientes fluyendo silenciosamente en el bote y acelerando la corriente en el sistema de puesta a tierra. Esto acelera la corrosión, la incrementa y termina destruyendo su bote. Y por último, y no menos importante, es que su bote tenga mucha humedad internamente y que tenga mucho desaseo internamente. Por eso es que el secreto de un bote con buen mantenimiento es un bote que por dentro sea lo más seco y lo más limpio posible. La gente dice, no, pero siempre en el bilge debe haber agua. Pues no debería estar seco. Pues si hay un poquito, las bilge pumps lo sacan, pero esa no es la constante, es porque hay liqueos, y esos liqueos se acumulan en el bilge, se acumulan en la quilla del bote y producen una humedad constante en el cuarto de máquinas y en la cabina. Un bote con mucha humedad y con mucho desaseo también acelera la corrosión. Entonces, ¿qué debemos hacer para mantener un bote libre de corrosión? Bueno, número 1, seleccionar los materiales apropiados, seleccionar el herraje y la tornillería adecuada, todo con metales y aleaciones de grado marino. Esa es la número 1. Número 2, hacer un buen sistema de aterrizaje, hacer un buen sistema de puesta a tierra, hacer un buen sistema de bonding y grounding. Excelente. Instalar un Galvanic Isolator. El Galvanic Isolator es una herramienta fundamental que va instalado en el ground, se interrumpe el ground, se instala ahí, y la función del Galvanic Isolator es prevenir del aislador galvánico, es prevenir que las corrientes que hay en el ground de la marina, en el ground del pedestal, en el ground del muelle, no entren a mi bote y no entren al ground de mi bote y no aceleren la corrosión en mi bote. Eso se logra con un Galvanic Isolator. Con el Galvanic Isolator es la única manera de prevenir que a través del ground de la marina, del pedestal, entren malas corrientes a mi bote, especialmente corrientes DC, afecten mi bote y aceleren la corrosión. Bueno, y por último, mantener el bote limpio, mantener el bote seco, instalar amperímetros en el panel de corriente alterna e instalar amperímetros en el panel de corriente directa. Espero que esta información les sea útil para mantener su bote en buen estado y para mantener su inversión.